Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 9 de Excel intermedio, de Excel básico, perdón. Es, la sesión anterior trabajamos con la parte inicial de las fórmulas. Hoy vamos a continuar con el tema de los tipos de referencias que nosotros podemos emplear en las fórmulas. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Entonces, vamos a recordar inicialmente algo elemental de las fórmulas. Vamos a colocar aquí algo llamado cantidad, producto. Vamos a ponerle aquí un valor del valor unitario. Vamos a poner aquí un valor bruto. Vamos a poner aquí un IVA. Y aquí vamos a poner un total. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Antes de continuar, que no me pase Sí, con otras señor. oportunidades. Ok. Bien, entonces voy a poner aquí unas cantidades al azar. Voy a poner aquí cualquier producto. Voy a poner un teclado, un mouse, una memoria USB y pongamos un portátil. Bien, les había mencionado en la sesión anterior que cuando ustedes escriben cifras, las escriben siempre con el teclado numérico que tienen en su parte derecha. Si es un teclado de los que complementan un portátil o si tienen un PC. Bueno, en el caso de que, vamos a poner aquí 60.000 pesos, en el caso de que pongan decimales, ¿no? Para asegurarse de que queden bien, aquí vamos a poner más de 50.000. Vamos a poner una memoria de 45 y vamos a poner un portátil de 1.800.000. En la sesión anterior vimos varias formas de crear las fórmulas. Hoy vamos a recordar una de ellas, que era básicamente comenzar con igual, luego señalar la celda, luego colocar el operador y luego la otra celda que va a intervenir. También vimos en esa sesión o repasamos que cuando ustedes se ubiquen en la parte inferior de una celda y presionan doble clic, automáticamente se hacen las demás fórmulas. Eh, de igual forma vimos que podíamos, aparte de señalar, podíamos escribir la posición de una celda o con el teclado, aquí estoy moviendo el teclado, con la flechita señalar la celda y luego poner la operación. Vimos que en ese mismo ejemplo vimos que se podía emplear el 19 y el por ciento. El por ciento se encuentra en la tecla del 5 con la tecla Shift. Entonces pone el 19%. Aquí lo mismo, presionamos doble clic y vimos también que podríamos escribir las referencias, es decir, colocar, por ejemplo, aquí el bruto sería la celda D11 más E11. Ese fue un ejercicio que hicimos la sesión anterior. Si ustedes ya habían asistido, pues recordarán que trabajamos este ejercicio. Recordamos de pronto algo de los formatos también. Vamos a poner aquí el de moneda y ya realizamos nuestras operaciones. Bien, y a partir de este ejercicio, entonces vamos a conocer los tipos de referencias que se manejan en las fórmulas. Resulta que, ¿por qué me funciona ese doble clic que hice acá? ¿Por qué sí me hizo la fórmula adecuada? Porque resulta que existe un tipo de referencia que se llama referencia relativa. Si ustedes se fijan en esta posición, al darle doble clic o al presionar F2, pues puedo modificar el contenido de la celda. Me está mostrando que tenemos dos celdas que intervienen para la operación, la columna A, la columna C, la fila 11, entonces A11, C11. Si presiono Enter y le doy doble clic a la siguiente celda, vemos que se mantuvo la columna A, pero cambió la fila 12, es decir, fue eh, relativo a la posición de la fórmula. Me paro en la siguiente, lo mismo doble clic, entonces siempre se acomoda la fórmula de acuerdo a la posición donde me encuentra. Entonces, eso es lo que estamos viendo, o eso es lo que se llama una referencia relativa. Lo mismo vamos a fijarnos en el caso del IVA. En el caso del IVA, pues estoy haciendo referencia a la celda de la izquierda, entonces mencionamos de 11.
cuando me paro en la siguiente celda, también estamos mencionando a la celda de la izquierda, pero en esta oportunidad es de 12. Se mantuvo la columna D, el 19% no cambió porque el 19% se considera como una constante, porque puse directamente el valor. Lo mismo si me ubico en la siguiente, le doy doble clic. Vemos que siempre, según la ubicación donde me encuentre, estoy en la fila 14, por lo tanto, la referencia es relativa a esa fila. Y pasa lo mismo con el total. Entonces, un primer tipo de referencia que vamos a conocer que se pueden manejar en Excel son las referencias relativas. Entonces voy a poner aquí, voy a aplicar esta hoja. Como les enseñé en sesiones anteriores, con control, como les enseñé con doble clic, pongo aquí tipos de referencias y voy a borrar esto que se encuentra aquí para ahorita empezar a explicar estos tipos de referencias. Ya vimos que hay una referencia relativa. Referencia relativa. Y para ilustrar qué pasa con estas referencias, vamos a suponer que el IVA de pronto se coloca en algún lugar, en alguna celda en especial. Vamos a poner aquí la palabra, vamos a poner aquí IVA y debajo voy a poner el 19%. Entonces, supongamos que el IVA podría cambiar, podría variar. Entonces, dicho IVA, tendríamos que hacer referencia a esta celda específica. Ya no me sirve poner aquí 19% porque supongamos que el IVA no era el 19, fuese algo variable, sino fuese el 17%. Aquí cambio de 17% y aquí sigue quedando el 19%. Entonces, ¿qué se hace con esta fórmula? Pues con esta fórmula se borra este 19% y a cambio de ese 19% señalo la celda donde está el 17%, que es el nuevo impuesto que acabamos de colocar. Y finalmente, en teoría, yo aquí presiono doble clic y me debería haber hecho lo demás, pero resulta que no funcionó. Para el caso anterior funcionó el doble clic. Para el caso de aquí, no funcionó el doble clic. ¿Por qué no funcionó? No funciona porque es una referencia relativa. Y al ser relativa, entonces significa que si aquí menciono T11 y aquí menciono A8, en la siguiente, ¿qué va a ser? D12 y A9. Así que vamos a darle aquí doble clic y vemos que efectivamente me mencionó la de la izquierda, pero se mantuvo relativa también eh, la celda que hacía referencia al 17%. Se pasó a 9. Aquí realmente, ¿qué era? A8. Si corrijo a 8 y presiono Enter, pues me va a funcionar. Ahora está nuevamente, le doy doble clic y vemos que también sigue siendo relativa. Entonces está bien el de 13, pero la 10 está mal. Aquí realmente era que A8. Lo corrijo. Y nuevamente aquí damos doble clic y aquí casualmente me dio un valor, pero ese valor fue ¿por qué? Porque se multiplicó el valor bruto que fueron 36.000 pesos por 5. Entonces, si no me fijo en eso y tengo números y casualmente me da un cálculo, no hay que confiarse en los resultados, ¿no? Si aquí analizamos, me vale aquí puse 18.000 pesos el portátil. Bueno, era realmente 1.800.000. Entonces, me falta esos ceros. Entonces, si nos fijamos acá, al haberle agregado esos ceros, nos dice, bueno, dos computadores me valen 3.600.000. ¿Cómo es posible que el IVA sea 18 millones de pesos? Ya hay uno duda. Y el problema también vemos que no era A11, sino era ¿qué? A8. Así que las referencias, cuando empleamos en fórmulas tipos de referencias relativas, pues tendrían un inconveniente. ¿Cuándo tienen un inconveniente? Pues cuando no están adyacentes, ¿sí? Cuando no están en la misma fila y menciono una celda en un lugar que no sea la misma fila, me va a dar un error. Y allí es cuando necesito emplear un tipo de referencia diferente. Y en especial necesito emplear un símbolo. Entonces hay un símbolo, vamos a ponerlo acá, un símbolo que mediante el cual nosotros definimos que pueden variar las referencias. Este símbolo es clave para lo que les voy a mencionar. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Si yo me ubico nuevamente en esta fórmula que tengo acá y le antepongo el signo pesos a este 8, voy a escribir aquí el signo pesos.
presiono Enter. Nuevamente voy a dar acá un doble clic y al darle doble clic vemos que sí me dio el resultado correcto. Volvamos. Voy a quitar el signo pesos. Presiono Enter y presiono el doble clic, me da error. ¿Por qué decíamos? Porque aquí el A8, aquí pasó a 9, aquí pasó a 10 y aquí pasó a 11. Aquí estoy viendo las fórmulas porque estoy dando doble clic en las celdas correspondientes. Bueno, me devuelvo a la primera, presiono el doble clic, ya te pongo el signo pesos al 8. Nuevamente aquí doble clic en la parte inferior derecha para que se haga el autollenado. Ya me hizo el autollenado. Presionamos doble clic en esta celda, sigue siendo a 8. Doble clic en esta celda, sigue siendo a 8. Doble clic en esta celda, sigue siendo la 8. ¿Por qué? Porque el signo pesos en las referencias lo que hace es fijar o una fila o una columna, ¿sí? Cuando se antepone. Entonces vamos a analizar ese comportamiento de las referencias en las fórmulas. Entonces, cuando es una fórmula relativa, una referencia relativa, entonces vamos a suponer que tengo una referencia que es A5, ¿sí? Si se autollena hacia abajo, normalmente va a pasar a A6. Si se autollena hacia abajo, va a pasar a A7. Aquí lo estoy haciendo manualmente porque esto no es una fórmula, es un texto que va en una celda. Hacia abajo vemos que incrementan las filas. Aquí va a pasar a A8, cuando una referencia es relativa. Ahora, si hago el autollenado a la derecha, si arrastro hacia la derecha, entonces debe cambiar otra cosa. Voy a fijarme acá, por ejemplo. Voy a borrar esta fórmula de aquí. Vamos a fijarnos, o bueno, dejemos esa fórmula, no importa. Vamos a fijarnos que aquí estoy haciendo al darle doble clic, me está haciendo referencia a las dos celdas de la izquierda, a D y a E. D, el valor bruto, E, el IVA. Si arrastro una vez a la derecha y al presionar doble clic, vemos que ahora hace referencia a la E y a la F, es decir, se movió la columna. Y eso es lo que sucede con las referencias relativas. Si hago el autollenado a la derecha, entonces la A pasa ¿a qué? A B. Pero como sigo en la misma fila, aquí quedan 5. Si autolleno o relleno o arrastro una vez a la derecha, aquí me va a pasar a C5. Entonces, fíjense ustedes que cuando se autollena hacia abajo, ¿qué me cambia? Cambia la fila. ¿Qué me está cambiando la fila? Vamos a colorearla para que ustedes lo tengan presente. Entonces, hacia abajo cambian las filas. Y hagamos aquí algo más. Insertemos acá una ilustración para recordar que estoy explicando que hago el autollenado hacia abajo. Entonces, al hacer el autollenado hacia abajo, cambian son las filas. Pero si el autollenado no es hacia abajo, sino el autollenado es a la derecha, entonces vamos a poner esta flechita acá. Y ahora aquí, esta la voy a poner en este punto, este en este punto. Ahora, cuando el autollenado es a la derecha, van a fijarse en ustedes que lo que cambia que es la columna. Esto es algo que es clave manejar en las referencias, es algo que es clave manejar cuando manejemos fórmulas en Excel. Este temita, la persona que diga sé manejar Excel debe aprender a manejar estos tipos de referencias. Si sabe Excel, tiene que conocerlas. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede si la situación fuera la siguiente? Pues vamos a reducir aquí un momentico los anchos de estas columnas. Bueno, ahora, ¿qué pasaría con esta otra situación? Si tengo una referencia que es A pesos 5. Entonces, cuando es A pesos 5, fíjense ustedes que el pesos está marcando aquí este número 5. Y les decía que ¿qué hace el signo pesos? El signo pesos lo que hace es fijar. Fija la fila o fija la columna a la cual se le antepone. Entonces, si yo hago el autollenado aquí hacia abajo, aquí ¿qué va a pasar? Vuelve y me queda lo mismo. Si autolleno otra vez hacia abajo, vuelve y me queda lo mismo. Una vez más hacia abajo, vuelve y me queda lo mismo. Porque estoy diciendo mantenga el signo, mantenga el 5. Eso es lo que hace
el signo pesos. Se mantiene siempre el 5 y eso fue lo que sucedió cuando hicimos esta referencia al poner el 17%, al poner acá el pesos 8 para que se mantuviera el 17%. Cuando autollené siempre se mantuvo el 8. Este tipo de referencias es súper útil porque aquí tengo 1, 2, 3, 4 cositas. Pero ¿qué pasa si manejo una base de datos con más registros? Por ejemplo, hoy en mi empresa, la empresa en la cual laboro, estoy manejando 640.000 registros. Imagínense en hacer una fórmula para 640.000 registros. Cuando aquí la corregí manualmente, pues facilísimo la corregí. Si no sé hacer ese tipo de referencias, pues fácilmente yo aquí digo, ah, bueno, cuando le doy doble clic, pues fácilmente aquí yo sé que aquí era 8, aquí le doy doble clic, que es 8, y aquí doble clic y le doy 8 fácilmente. Esto lo hago con 5 cosas, con 10 cosas, pero piénselo en 640.000 registros que estoy manejando de una información que me dieron en la empresa. Entonces, lo ideal es siempre identificar y manejar este tipo de referencias. Ahora, ¿qué sucedería si a esta referencia que tengo aquí, que es A pesos 5, le hago el autollenado hacia la derecha? Pues va a pasar lo siguiente. Cuando haga el autollenado a la derecha, voy a copiar esas dos referencias, pero no necesariamente están bien. Vemos que aquí la A pasa a B. Aquí me equivoco. Bueno, aquí coloreé fue. Aquí no debe haber coloreado esta celda porque esta celda está quietica. Listo, vemos que aquí cuando se movió, aquí tampoco la voy a colorear. Cuando se movió, aquí la B y la C cambió. Aquí, cuando se movió, entonces dejo el rojo porque es lo que está fijo. Pero, ¿qué va a suceder con la A? La A va a pasar a B y aquí esta B va a pasar a C. ¿Por qué cambian? Porque el signo pesos está puesto es al 5, no está puesto a la letra. Entonces, fíjense ustedes que aquí la referencia es relativa porque va a cambiar, mientras que aquí la referencia va a tener un nombre distinto. Se va a llamar una referencia mixta. ¿Por qué se llama una referencia mixta? Porque lo único que cambia es la columna, que no está fija. Si ustedes se fijan, aquí pongámosle negrita a esta fila, lo único que tiene el signo pesos es el signo, el 5. Entonces, hacia abajo se mantuvo la A, pero no porque tenga el signo pesos, sino es lo normal. Hagan de cuenta que ustedes están en donde les digo, están en la calle 127 con 15, ustedes bajan por toda la 127. La A es la 127. Llegan hasta la autopista norte, sigue siendo, desde la 15 hasta la autopista norte, sigue 127, sigue siendo la 127. Bien, entonces, con pesos o sin pesos al autollenar hacia abajo, se mantiene la A. La diferencia es la fórmula, perdón, la referencia que se encuentra acá. Ahora analicemos otra situación. ¿Qué pasaría si en lugar de poner el signo pesos eh, al 5, se lo pongo a la A? Aquí les estoy contando cómo se comporta para que ustedes después lo empleen en una fórmula. Voy a copiar esto acá, lo voy a pegar hacia abajo y vamos a empezar a analizar. Aquí el signo pesos lo tiene la A. Vamos a colorar aquí el signo pesos, lo tiene la A. Vamos aquí la negrilla. Y aquí el signo pesos, voy a ponerlo mejor de un color distinto para no confundirlos con la primera. Y vamos a ponerlo aquí un verde. Y este mismo lo copio y lo pego en estas dos. Y aquí pongamos el verde este 5 para saber qué es lo que tiene el signo pesos, qué es lo que estamos analizando en este caso. Ahora aquí el signo pesos lo tiene la A. Entonces, este signo pesos, aquí vemos que hace que se mantenga la A. Pero ¿qué sucede? El 5 no tiene signo pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar a 6. En estos otros dos casos, ¿qué va a suceder? El signo pesos lo tiene la A, el 7 no. Perdón, el 6 no. Entonces, esto va a pasar a 7. Y aquí, va a pasar a 8. Espero que estén captando la idea. Si no, pues ahorita aclaramos dudas al final. Entonces,
se mantiene la A, pero vemos que de nada me sirve poner el signo peso a la A si mi objetivo es autollenar hacia abajo, arrastrar hacia abajo, porque va a cambiar el 5 al 6, al 7, al 8. O sea que esta y esta se parecen. Con pesos o sin pesos me da exactamente igual. Pero ahora, ¿qué pasaría si el autollenado es hacia la derecha? Entonces voy a copiar esto que está acá, lo pego 2 lugares más a la derecha y esta A se va a mantener, esta A se va a mantener. ¿Por qué? Porque el peso hace que se mantenga. Entonces, en esta dirección no afectó en nada el signo pesos, pero en esta dirección sí afectó el signo pesos, porque hizo que se mantuviese la A. Y alguien dice, uy, pero entonces se mantuvo también la fila. No, la fila nunca cambia. Fíjense que ustedes acá, en esta referencia relativa, la fila nunca cambia cuando se autollena horizontalmente. Es lo mismo. Voy por la carrera 15, desde la 127 hasta la 100, aquí en Santa Fe, Bogotá, para quienes conocen Bogotá. Entonces, me voy desde Unicentro hasta la 100, sigue siendo la misma carrera 15. Aquí, con el signo peso, sigue siendo la 15 y aquí sigue siendo la 15. La diferencia es que en este caso se mantuvo la A, que la A sí cambiaba. Vemos que aquí pasó a B, aquí pasó a C, aquí pasó a B, aquí pasó a C, aquí se mantuvo. Es decir, esta referencia también es una referencia mixta. ¿Y por qué se llama mixta? Porque si ustedes se dan cuenta, lo único que tiene el signo peso aquí que es el 5. Esto es absoluto, esto es relativo. Aquí, ¿qué tiene el signo peso? Es la A. Esto es absoluto, esto es relativo. Entonces, cuando construyo una fórmula, debo tener presente eso. Estas fórmulas elementales, pues aquí no había problema, en esta no había problema, pero el problema viene cuando empleo datos que no están dentro de mi tabla inicial, dentro de mi, sí, en este caso, dentro de esta facturita que armamos. Bien, entonces tenemos referencias relativas mixtas y tenemos otro tipo de referencia que sería la siguiente. Si pongo el signo pesos antes de la A y si pongo el signo pesos antes del 5, ¿qué le estoy indicando ahí? Que se mantenga fija la A y que se mantenga fijo el 5. Es decir, esta referencia, tanto la columna como la fila son absolutas, por lo tanto la referencia de una les puedo decir que es absoluta. Por lo tanto, no importa que yo autollene hacia abajo y no importa que yo autollene a la derecha, siempre se va a mantener a pesos 5. Bueno, vamos a ver si me entendieron la idea de la explicación. Que siempre debemos estar pendientes. ¿Cómo se comporta el autollenar? Bueno, aquí se la podría poner verde toda, ¿no? Aquí y aquí puedo poner todo verde, porque siempre se mantuvo en cualquier dirección. Entonces, si me comprendieron, les voy a hacer una pregunta y ustedes me la van a contestar por el chat. Y voy a alistarme para estar pendiente del chat. ¿Qué sucede? Me van a contar ustedes que aquí en esta posición, ¿qué referencia debería ir acá? Si me entendieron. En esa celda que acabo de colorear. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Voy a darle doble clic aquí al encabezado a la cinta de opciones para que me oculte todo. Y esa celda que acabo de colorear aquí con amarillo, pongámosle otro color para que diferencie la explicación de arriba, pongámosle este azulito. En esta celda, ¿qué referencia debería estar? A ver, entonces por chat, que me cuenten a ver si entendieron la explicación. Entonces, ¿quién se anima? ¿Qué referencia debe quedar en esta posición? Bueno, Vanessa me está diciendo que B7. ¿Alguien más se anima a responder? ¿Cuál puede ser la referencia de acá? Todo es respecto a esta celda, ¿no? La celda de la esquina. No miren lo que está acá a la izquierda, no miren lo que está acá arriba, porque es una explicación que estoy haciendo. Es más, voy a quitar esos encabezados para que no piensen en encabezados de Excel. Estamos analizando el comportamiento de una referencia dentro de una fórmula. Bueno, nadie más se animó a contestar, entonces sí, tiene razón.
Vanessa. Aquí es B5, aquí es B6 y aquí sería B7. ¿Sí? Aquí, ¿por qué es B7? Porque esta referencia se mueve un lugar a la derecha, cambia la columna a B y se lo muevo hacia abajo, cambia la fila a 7. Por lo tanto, aquí sería B7. Bueno, entonces, ahora, en esta otra posición, ¿quién me dice? En esta posición que estoy señalando acá, ¿cuál sería la referencia de esta posición que acabo de colorear? O sea, no importa que se equivoquen, el objetivo es que acá se lancen al agua, lo analicen, den una respuesta, analizamos si es correcta o no, y cuando terminemos el análisis de estos ejemplos, vamos y trabajamos con un ejercicio para ver cómo nos funciona el tema. ¿Entonces, alguien más que se anime? Ah, ok. Vanessa y Ana Cecilia me dicen que es C peso 7. Bueno, ¿quién más se anima? Lances al agua, no importa. Que se equivoquen, porque el objetivo es ese. Cuando uno se equivoca y lo corrigen, uno más aprende, porque dice me equivoqué, así que va a recordar el tema. Sandra me dice que es C5, C peso 5. Bueno, vamos a analizar. En la explicación de la mixta, les decía que el signo pesos, ¿qué es lo que hace? Es fijar. ¿Qué fija? Fija la fila o la columna a la cual se le antepone el signo pesos. Entonces, si analizamos aquí, se le antepuso el signo pesos a qué? Se le antepuso al 5. Entonces, la primera conclusión es que el signo pesos y el 5 se va a mantener siempre. Signo pesos 5 se va a mantener siempre. Ahora, la duda es, ¿qué va antes? ¿Va una A, como tenemos acá, o va una C, como tenemos acá? Entonces, el 5 se mantuvo, el signo pesos se mantuvo, y aquí debe ser la letra C. Es decir, que lo que nos dijo Vanessa está bien. Y lo que nos dijo Sandra está bien. ¿Por qué C? ¿Por qué debe ser C y no A? Porque al autollenar esta referencia, vimos que aquí pasó a A, aquí pasó a B, aquí pasó a C. Por lo tanto, en esta columna, cuando es hacia abajo, cuando se hace el autollenado vertical, se mantiene la columna. Entonces aquí la correcta es C5. Entonces dentro de esta columna siempre va a ser A, aquí siempre va a ser B, aquí siempre va a ser C, aquí siempre va a ser A, aquí siempre va a ser B, aquí siempre va a ser C, aquí siempre va a ser horizontalmente va a ser 5, horizontalmente va a ser siempre 6, horizontalmente siempre 7, horizontalmente siempre 8, pero acá, entonces verticalmente la letra se mantuvo y la fila no cambió por lo que decíamos que tiene el signo de pesos del 5. Listo, entonces esa es la idea. Ahora, esta celda que estoy colorando acá, nuevamente, arriesguense por el chat y nos cuentan qué tipo de referencia creen que sea. Este tema que estamos viendo, las referencias relativas, lo abordamos por primera vez en esta sesión de básico. Hoy no lo hemos trabajado anteriormente, entonces es algo nuevo. Si nunca lo habían manejado, pues la idea es esa, vamos a aprender a manejar este tipo de referencias. En la próxima sesión vamos a volverlas a trabajar porque sé que es un tema que requiere atención. Bueno, entonces, esta referencia, ¿cuál sería? No estoy seguro si la respuesta que está en estos momentos. Bueno, Vanessa me dice que A8 aparentemente. ¿Quién más se anima? Anímense. A ver, y si no, ya hacemos ahorita un ejercicio para comprobar a ver cómo trabajan esas fórmulas. Esto es de práctica. Quienes ingresan por primera vez a la sesión de hoy, la invitación es a que llenen la asistencia que les van a compartir o que les han compartido por el chat para que posteriormente les llegue el listado de las capacitaciones, si no han asistido a las otras, esta es la 9ª sesión y puedan ver las 8 sesiones anteriores. La semana pasada vimos la primera sesión de fórmulas, hoy es la segunda sesión de fórmulas y en especial
con este tipo de referencias que se llaman referencias relativas, mixtas o absolutas. Bien, entonces aquí en esta posición veo que creo que Vanessa y Sandra me dicen que es pesos a 8. Vamos a analizarlo a ver. Entonces, aquí lo inicial que hemos aprendido es que la A se va a mantener. No importa la posición, siempre se va a mantener la A. Entonces voy a poner aquí la A porque siempre se mantiene la A. Ahora la duda es, o es el 5 que aparece acá arriba, o es el 8 que está acá a la izquierda. ¿Y la conclusión cuál es? Es el 8. ¿Por qué? Porque está relativa la fila, está absoluta la columna. Entonces, si aquí, les decía, si aquí es 5, aquí pasa 6, aquí pasa 7, y aquí, por lo tanto, sería un 8. Es decir, esa es la respuesta correcta. Entonces, muy bien para quienes acertaran con la respuesta correcta. Listo. Entonces, referencias relativas, mixtas y absolutas. Y ahora, en este último lugar, que aparece acá, ¿qué podría ser? Vamos a colorearla también acá. Entonces, ¿cuál es la referencia que debería ir en esta posición? Anímense por el chat nuevamente. ¿Quién me dice qué posición sería esa? Vanessa y Sandra se lanzaron al agua con a pesos 5 y les había dicho que el signo pesos mantiene lo que está a la derecha, entonces mantiene la A y mantiene el 5. Por lo tanto, efectivamente, aquí debe ir la posición pesos A, pesos 5. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un primer ejercicio que va a ser el siguiente. Resulta que este total que tengo aquí es en pesos. Pero resulta que vamos a decir que tengo un amigo que vino de visita que es de Estados Unidos y entonces él necesita saber cuánto le vale en dólares lo que él compró. Entonces, supongamos que el dólar esté hoy a 3.000, no mentiras, que está a 4.200. Digamos que vino un amigo de Europa. Bueno, o hagamos inicialmente esa del dólar. Entonces, ese mismo total en dólares, US pesos, pongámosle en dólares. Entonces, ¿cuánto sería ese mismo total en dólares? La pregunta es, ¿cómo hago para convertir? No se les olvide que en la sesión anterior les decía que para realizar cualquier fórmula en Excel, lo primordial que es conocer cuál es la fórmula, no en Excel, sino primero saber cómo se hace el cálculo, ¿sí? Si ya sé cómo se hace el cálculo, pues listo, puedo hacerlo en Excel. Les decía en la sesión anterior, sé que para calcular el valor bruto, ¿qué debo hacer? Tomar la cantidad y multiplicarla por el valor unitario. Si no, no hubiese podido hacer esta fórmula acá. Eso lo debo saber previamente. Les expliqué que para calcular el IVA, ¿qué debo saber? Debo saber que se debe tomar el valor bruto y multiplicarlo por, aquí, normalmente es el 19%, ¿sí? Debo saber el porcentaje. Y para el total, debía saber que era el valor bruto más el IVA. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo hago para pasar un valor que tengo en pesos a dólares? Si sé cómo se calcula, si sé cómo es la fórmula, puedo eso traducirlo a Excel. ¿Alguien por el chat sabe cómo se pasan estos 351.000 pesos a dólares? La fórmula. Bueno, Vanessa dice que se divide. ¿Qué se divide? Sí hay que hacer una división y es ¿cuál? ¿Qué entre qué?
Tengo 351.000 pesos. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Los pesos se dividen entre el valor de $1, el valor del dólar. Esa sería la fórmula. Entonces, me dice Vanessa que se divide estos 351.000 pesos en los 4.200. Listo, entonces, ¿quién se anima a traducir esto a Excel? Ya sé que esta es la fórmula. Listo. Ahora aquí en Excel, ¿cómo debería quedar la fórmula? De tal forma que la haga aquí y la autollene hacia abajo y me calcule todo lo que tenga aquí en dólares. Entonces, piensa en la fórmula, traducir esto a Excel, ¿no? Aquí esto, este valor que está aquí, hicimos la traducción en esta celda, este valor que está aquí, hicimos la traducción en esta celda, esta información que está aquí, esta fórmula planteada que está acá, hicimos la traducción aquí. Ahora esta, ¿cuál va a ser la traducción a Excel? ¿Qué fórmula debo poner acá? ¿Alguien que se anime? ¿Qué fórmula? Normalmente, si yo fuese a construir la fórmula, diría presión 1 igual, digo, tomo el 350.000 pesos, lo divido entre los 4.200 y ya Excel me dijo, ah, bueno, era F13 dividido entre C8. Algo así era que quería que me contestaran por el chat. Que poner igual, escribir la celda, dividido entre cuál celda. Listo. Pero si yo presiono Enter a esta división y aunque voy a hacer algo más, voy a hacer una corrección a lo que, vamos a poner lo que me proponen Vanessa y Cecilia en el chat. Voy a escribir igual, voy a escribir 351, 1, 2, 3, y lo divido entre 4.200. Los 3. 4.200. Me dice que es $83. Y si aquí le doy doble clic, me dio 83 en todos. ¿Por qué me dio 83 en todos? Porque si le doy doble clic a esta, también dice 351.000 entre 4.200. Aquí si le doy doble clic, vuelve y me dice lo mismo. Y doble clic, vuelve y me dice lo mismo. Entonces, realmente no se puede colocar cifras directamente en las celdas, excepto que sean constantes, ¿no? Como en este caso, esta es una constante, sí podría escribirla directamente, a no ser que se emplee una celda para hacer referencia a la misma. Entonces aquí, la fórmula inicial sería igual lo que vale en pesos estos 5 teclados dividido entre lo que vale $1. Pero al presionar Enter, vamos a fijarnos en lo siguiente. Listo, me dio 83 pesos. Pero si le doy doble clic, ya me falló en las demás. ¿Por qué? Porque las referencias son relativas. Aquí, la posición de la izquierda le está diciendo, tome un valor que está a la izquierda y tome un valor que está 1, 2, 3, 4 celdas a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5 celdas arriba. Si me paro en esta otra, dice, tome un valor de la izquierda y 1, 2, 3, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4 a la izquierda y 1, 2, 3, 4 y 5 arriba. Es decir, relativa. Aquí le dice, tome la que está a la izquierda y 1, 2, 3, 4 a la izquierda y 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, es relativa siempre la posición. Por lo tanto, esta fórmula no me sirve. Así que la pregunta, ya que ustedes aprendieron a hacer fórmulas con referencias relativas, mixtas y absolutas, la pregunta es, por el chat me ponen esta fórmula y me indican dónde pongo el signo pesos para que me funcione para todas las demás. A ver, anímense, lo que les cuento. No importa cuántas veces me equivoque, lo importante es que así aprendo. Entonces, láncense al agua, a ver quién se anima, cuál podría ser la respuesta. Vanessa se lanzó al agua. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? La idea es que así es como aprendemos, ¿no? Entonces, Vanessa me propone
que le ponga el pesos aquí y que le ponga el pesos aquí. Listo. Voy a copiar esa misma y voy a poner la respuesta que me propone Sandra. Entonces voy aquí, le doy doble clic. Sandra me propone que ponga el pesos a la C. Listo. ¿Alguien más que se anime? Entonces aquí ya tengo una posible respuesta. Vamos a colocarle aquí un colorcito. Aquí tengo otra posible respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Un color más claro. Entonces, ¿quién más se anima? Y ya comprobamos cuál es correcta. ¿Alguien más se anima? Supongamos que alguien me dice, no, el pesos debe ir no aquí, sino debe ir aquí. Entonces, ya que nadie más se animó a contestar. Entonces, veamos la primera que les propongo. Esta que supuestamente alguien, supongamos que alguien me puso esta respuesta. Si le hago el autollenado, aquí el doble clic, bueno, me funciona. A veces no funciona porque no detecta nada de la izquierda, pero al hacer el autollenado aquí, vemos que no funcionó. Entonces puedo analizar celda por celda porque no funcionó. Si le doy doble clic aquí, me doy cuenta, listo. La primera está perfecta porque me tomó el valor de los 5 teclados por el valor del dólar. Está perfecto. Si le doy doble clic a la segunda, ya tengo un error. Me está tomando el valor del teclado, otra vez los valores de los teclados, pero no del mouse, y me tomó una celda vacía. Es decir, se mantuvo absoluto esta y me cambió el valor del dólar. En esta me pasó igual y en esta me pasó igual. O sea que esta que está aquí es incorrecta. Entonces no me funcionó. Vamos a borrarla. Vamos a analizar ahora esta. Aquí la propuesta es que se tenga el pesos a la C, o sea que se mantenga la C. Entonces vamos a probar. Le doy doble clic. Aquí él repite colores. En una sesión anterior les expliqué que aquí puedo hacerle clic en la flechita y le digo rellene sin repetir el formato. Listo, entonces, si le doy doble clic a esta celda, vemos que se está manteniendo la C de acá y no pasó, y lo que cambió fue la fila. Se pasó al 9. Si le doy doble clic a esta, se mantuvo la C, es decir, a pesar de que aquí dice, o sea, con pesos o sin pesos, realmente la C se está manteniendo. Y si le doy doble clic aquí, se está manteniendo la C. Y el 11, y lo que me está cambiando es la posición del dólar, que era la fila 8. Entonces, esta respuesta no nos funcionaba. Voy a volver a quitarle aquí el signo pesos para que veamos qué pasa, a pesar de que borre el signo pesos. Y vemos que se mantuvo la C, aunque no me funciona el ejercicio. Es decir, aquí, ¿qué era lo que necesitaba? Entonces, esta respuesta no es. Vamos a probar esta otra que nos propone, que nos había propuesto Vanessa. Entonces, vamos a presionar aquí el doble clic. Voy a arrastrarla lentamente. Y aquí me funcionó el ejercicio aparentemente. Voy a darle doble clic a la primera, listo. Tengo los pesos y el dólar, de los pesos del teclado y el dólar. Le doy doble clic a esta, los pesos del mouse y el dólar. Perfecto. Aquí los pesos de qué? De la memoria USB y el dólar. Y aquí los pesos de el portátil y el dólar. O sea que esta fórmula me funcionó. Muy bien, me funcionó. Pero resulta que si yo les hiciera un examen y me ponen esa respuesta, les diría que no tienen claro cómo funciona el signo pesos, porque le pusieron el signo pesos a la letra C. Y ahorita les demostré que la C, voy a hacerla aquí nuevamente igual, pesos dividido entre el dólar. Y aunque sé que me va a fallar, si miro la última celda, la C siempre se mantuvo. Fíjense que aquí está en la columna C. La C no cambió, aquí la C no cambió, aquí la C no cambió. Es decir, lo que necesita el pesos, ¿qué es? Es el 8 nada más, porque eso es lo que me está cambiando. Y así, si le doy doble clic, es decir, hago el autollenado, aquí se mantuvo el 8, aquí se mantuvo el 8, y aquí se mantuvo el 8, y aquí se mantuvo el 8. Es decir, el signo pesos no hay necesidad de ponerlo a la C, solamente al 8. Así que pueda que a veces lo hagamos, pueda que a veces dejamos el signo pesos, pero realmente siempre que veo esto, digo la persona tiene dudas y no tiene muy claro el tema. Entonces, solamente pongan el signo pesos
cuando sea estrictamente necesario. Aquí vemos que funcionó. Sobra, funcionó. Listo, no hay problema. Pero si somos estrictos, debería ser solamente al 8. Bien. Este tipo de referencias hay que trabajarlas, ¿no? En la próxima sesión vamos a continuar viendo este tipo de referencias porque es súper importante que les quede claro, porque no se imaginan la cantidad de tiempo que me ahorra al hacer cálculos largos y complejos. Lo que estaba haciendo en la empresa el día de hoy, eh, necesité utilizar este tipo de referencias. Si no las hubiese manejado, si no las conociera, no habría cuándo terminar de calcular los 640.000 registros que me pusieron a calcular. Entonces, veamos si alguien tiene dudas. Ya pueden levantar la manito y comentar qué duda tienen. No importa la duda que tengan, es mejor que hablen, porque si no hablamos nos quedamos con la duda y después eso se convierte en una bola de nieve y nos vamos a equivocar. Así que aprovechen para aclarar cualquier duda que tengan de ese tema visto el día de hoy. Bueno, aquí mirando el chat, dice Kevin, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama de la siguiente forma. Me vuelvo acá. Se llama tipos de referencias en las fórmulas. Aquí me faltó la tilde. Tipos de referencias en las fórmulas. Entonces, los tipos de referencias son ¿cuáles? Referencias relativas, referencias mixtas y absolutas. Este tema lo vamos a trabajar una vez más en la siguiente sesión porque tiene que quedar claro. Yo creo que una o dos sesiones más vamos a hacer ejemplos para que ustedes repasen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este tema es muy importante. Hoy es la primera vez que lo abordamos. En la próxima sesión lo vamos a abordar. La próxima sesión, pues, les estén pendientes de la programación en la biblioteca para que continuemos con el tema. Así que los invitamos a que llenen la asistencia. Seguros que nadie tiene preguntas del tema. Este tema, cuando yo lo vi por primera vez, cuando lo aprendí, para mí no fue fácil. Eso es de práctica, así que no se preocupen. Esto es de práctica. Esto es de hacer ejercicios. ¿Alguien más se le ocurre alguna inquietud que tenga? Como les decía, si alguien dice que maneja Excel, debe manejar los tipos de referencias en las fórmulas. Si no, no lo maneja. Bueno, parece que nadie más quiere plantear inquietudes al respecto. Pues, profe, o sea, pues para mí bien en el momento está claro, ya tocaría esperar en el momento en que haya un ejercicio de pronto un poco más complejo, a ver si nos sale alguna duda. Listo, ¿quién habló? Vanessa Vanegas. Vanessa. Listo, Vanessa. Muy bien. Listo, entonces, si no hay preguntas, voy a dejar planteado un ejercicio. ¿Qué pasaría si aquí tengo euro? Si aquí tengo peso mexicano. Peso mexicano. Entonces, un euro, digamos que valga 5.200. Un peso mexicano, supongamos que valga 300 pesos. Y si el ejercicio, entonces, ese que está aquí me funcionó, como les digo, pero realmente me interesa es que sean ustedes precisos. No pongan nada de más, sino pongan lo correcto. Pero ahora la pregunta es, voy a borrarle aquí el signo pesos y les dejo esto para que lo piensen para una futura sesión cuando nos volvamos a ver. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la fórmula que debería emplear aquí
para poder calcular el total en dólares, el total en euros y el total en pesos mexicanos. Ese es un ejercicio pues que los dejo para que lo piensen y en una próxima sesión lo vamos a resolver y vamos a seguir analizando el tipo de referencias relativas, mixtas y absolutas porque es fundamental para poder trabajar en Excel y como les digo, ahorra muchísimo tiempo conocer este tipo de referencias. Si no conocen este tipo de referencias, por ejemplo aquí tienen que hacer una, dos, tengo una, dos, tres y tengo uno, dos, tres, cuatro. Tienen que hacer o 12 fórmulas o una sola. Entonces, les dejo esa tareita para que para una próxima sesión lo analicemos. Entonces, ¿nadie más tiene inquietudes, comentarios al respecto? Bueno, parece que No, nadie señor, tiene. por ahora no. Bien, entonces, si nadie tiene inquietudes, vamos a dejar entonces así por ahora la sesión de hoy y la idea es que estén pendientes de la biblioteca para a futuro. eh, Luego, aunque a sus correos también les están mandando información de cuándo programan las capacitaciones. Hoy está programada en esta dirección. Se las voy a compartir aquí para que se las voy a compartir ahorita por el chat para que estén pendientes de nuestras próximas capacitaciones, ya sean de Excel u otros temas. Entonces, si nadie más tiene comentarios o dudas, entonces les deseo una feliz noche y nos vemos próximamente con nuestra sesión número 10 y repaso de fórmulas relativas, mixtas y absolutas con ejercicios. Muchas gracias a Laura y a Ángela por el apoyo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro capacitador Nelson por esta excelente capacitación. Gracias, Espero Nelson. que haya sido muy satisfactorio para cada uno de Muchas ustedes gracias. y lo puedan aplicar en el ámbito académico. Si no es más, pues damos finalizar la sesión. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.